Este es es un abanico de mi abuela, un abanico que bueno, que ya estaba un poco digamos destruido, incluso le faltaban algunas paletitas de madera, como ven acá. Yo le agregué, tiene otro color esto, obviamente con cuidado corté y le agregué las maderitas que faltaban, ¿sí? Y lo que cuidé, le pongo esto acá, ¿por qué? Porque yo lo que estoy tratando de hacer es que esto tenga todo el mismo tamaño, ¿ven? Que no haya diferencias entre las maderitas. Bueno, esto es entonces mi preparación previa. Yo lo que hice fue sacar la tela que tenía este abanico, que era una tela de encaje, que ahora la voy a traer acá. Fíjense que esta tela ya estaba bastante deteriorada por el tiempo y bueno, ya no había forma de limpiarla, ¿verdad? Entonces esto es nada más que la planché bien para estirarla, y esto lo voy a poner encima de una hoja blanca. Fíjense que hago coincidir los bordes con el borde del papel, y nada más que es sacar el molde de esto para después poder traspasarlo a nuestro bastidor. Una vez que pasamos todo, sacamos y ya tenemos el molde en papel de nuestro abanico. También debemos tener en cuenta que una vez que saquemos, que cortemos esto y que yo saque esto, una vez que digamos pase el tiempo prudencial para que la cola pegue bien mis pedazos faltantes, yo voy a volver a poner el molde el abanico sobre el molde, y voy a ver que coincida bien, ¿ven? Para que porque esto debería estar desde ahí, ¿sí? Ahí está. Entonces yo veo que sí me llega justo acá. Entonces yo tengo acá una pequeña luz para hacerle, digamos, un borde, nada más. Bueno, vamos a empezar con nuestro abanico entonces. Tenemos el molde ya completo en el papel. Voy a mostrarles a través de unas fotos cómo vamos a hacer para marcar, digamos, los rayos de este medio círculo, de este semicírculo, para poder hacer nuestro diseño. Yo doblé por la mitad, luego de vuelta por la mitad y de vuelta así por la mitad. Entonces voy a tener 8 gajos iguales para no hacer ningún cálculo. Y por supuesto que ahora voy a hacer las divisiones horizontales. Después de lograr estos 8 gajos, yo voy a hacer las divisiones horizontales de acuerdo al diseño que yo quiero hacer. Tengo 2 diseños que son lineales y 2 que son flores, digamos. Entonces, en base a esto voy a hacer las siguientes divisiones. Acá tengo marcado 2 centímetros, acá tengo 2 centímetros, y lo que sobra dividí entre uno de 4 y uno de 3 centímetros. Esto va a depender, yo no puedo dar un molde porque esto va a depender del tamaño del abanico que tengan. Entonces este es el abanico que yo tenía y bueno, esta es la forma que yo encontré. Acá tengo ya la tela montada en el bastidor, como siempre. Acá es todo lo que ya hemos hecho hasta ahora. Y acá ya ven, yo ya he traspasado mi molde a la tela. Marqué todo alrededor el molde de mi abanico. Y luego lo que fui haciendo es, aprovechando estos dobleces, voy a ir marcando las divisiones de los gajos. ¿Ven? Que son estas, ¿sí? Entonces traspasé los puntos, ¿sí? Sin unir todavía, o sea, la unión es esta línea es lo último que hago. Y después voy a agarrar, voy a tomar así un gajo ya de la octava parte, digamos, y voy a ir marcando las divisiones, ¿sí? Voy a poner esto así, digamos que me va a coincidir acá y arriba, y ahí voy a marcar esto y esto, ¿sí? Lo hago todo en todas las secciones. Y después voy a unir todos los puntos, ¿sí? Logrando estas líneas. La primera, la segunda, la tercera y bueno, este es el borde, ¿ok? Después de tener todas las líneas, digamos, horizontales serían en este caso, ahí recién yo voy a hacer esta unión. Otra vez aprovecho mi molde, lo hago coincidir con los puntos que tengo marcado arriba y abajo y uno solamente estas dos secciones, ¿sí? Después junto uno todos los puntos y ya tengo esto pasado.
Obviamente también lo pueden hacer con un papel carbónico, pero el papel carbónico puede llegar a manchar el hilo con el que van a trabajar, y yo voy a trabajar con un hilo blanco. Bueno, ya tenemos todo pasado acá y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a llenar nuestros espacios. ¿Cómo vamos a llenar? Acá voy a cargar de esta forma, acá también voy a cargar de esta forma, y acá vamos a cargar de la forma que hacemos para hacer las flores. Bueno, nada más que esto, ya empezamos a hacer. Digamos, este video no va a tener tanto paso a paso porque, bueno, los motivos ya lo aprendimos a hacer. Por ejemplo, acá les dejo el link para hacer el motivo encadenado que va a ir acá. Ahora les dejo el link también del punto jazmín que van a ir en estos dos cuadrados o rectángulos. Y por último también el de las orlas del borde, que también lo hicimos ya en un mantelito, y acá les dejo el link. Acá tengo el trabajo un poco más adelantado. Vemos el trabajo más avanzado. Acá ven que yo primero cargué los dos extremos, ¿sí? Y acá voy a hacer un punto encadenado. Como ven, yo voy a usar de base el hilo blanco y voy a bordar en diferentes colores. Les muestro cómo es el esquema que tengo pensado hacer. No voy a respetar estos colores porque los colores solamente los usé a modo de inspiración. En esta zona de acá entonces voy a hacer el punto encadenado. En estos cuadrados que están acá voy a hacer jazmines, acá y acá. Y al final voy a hacer el punto ondas, ¿ven? Entonces esta es la forma que yo hice. En esta zona pueden usar cualquier punto que sea de estos lineales, ¿verdad? Punto hoja que usamos en nuestra bandera, también podemos usar perfectamente acá y acá. Y les muestro un poco la combinación de colores. Vamos a dejar de lado. Mi base va a ser un hilo blanco, toda la base va a ser blanca. Y luego voy a usar estos dos tonos de celeste para hacer ambos bordes. El celeste más oscuro va a estar en el borde y el celeste más claro acá en el centro, digamos hacia el centro. Y todas mis flores voy a hacer con este color matizado, con este hilo matizado. Entonces vamos a darle un poco de color a este trabajo. Obviamente el color ustedes pueden elegirlo a gusto, ¿verdad? Pueden hacer cada cosa un dibujo de cada color, etcétera. Eso ya es a gusto de cada uno. Así que bueno, acá vemos que yo ya empecé con el punto encadenado. Acá vemos que mi punto encadenado ya está bastante avanzado. Solo que le quería mostrar cómo yo estoy haciendo. Entonces voy a terminar ya mi punto encadenado y después voy a empezar a cargar mis cuadrados. Y por último voy a hacer el borde, porque todos nuestros puntos deben estar bien trabados en esta zona, acá en esta esquina. A esta esquina tenemos que tener mucho cuidado, y también acá, obviamente, ¿verdad? Cuando se unen los dos. ¿Por qué? Porque eso va a depender la prolijidad de nuestro abanico. Bueno, voy a seguir haciendo y voy a venir ya con esto bastante más avanzado, ya esto terminado y todos estos cargados. Vamos a ir viendo así ciertos detalles nada más, porque ya no hace falta que lo veamos tan en detenimiento, porque todos los puntos que vamos a usar acá ya los vimos el año anterior, solo que ahora vamos a usarlos de otra forma.